Saludos, bienvenidos a Pa' que tenga una idea. El día de hoy es un tema súper interesante. Contamos con la presencia del doctor Héctor Balcácer, infectólogo, médico internista, una institución de la medicina. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y estar aquí con nosotros, compadre. Agradecido el doctor de estar aquí con nosotros, nos Don está Luis, acompañando. hoy sí, hoy. Como diría en el programa aquel viejo que ya aquí como todos los días. Es decir, aquí como los días en que tenemos grabación. A ver, yo voy a decir una frase entonces diferente. Gracias por invitarme a tan visto programa. Gracias. Pero doctor. cuánta innovación, ¿eh? Gracias. Hemos innovado mucho ya. Claro, bastante. Doctor, vamos arriba de una vez. Hay una canción famosa del grupo Aventura que dice, solo con un beso se puede enamorar. Pero, ¿qué aparte de enamorarse puede suceder con un beso en cuanto a lo que tiene que ver con las ITS? Mira, vamos a iniciar hablando de que las ITS son un conjunto de procesos infecciosos cuya vía principal de transmisión son justamente las relaciones sexuales, lo que hablamos de intimidad. El problema, gracias a Dios, no sé a qué hora sale esto, pero si algún padre tiene un niño por ahí, un menor, es un tema en el cual, si lo van a dejar, sería prudente que le expliquen. Porque la realidad es que aquí vamos a mencionar algo. Muchas veces se olvida que no todo tiene que ver con penetración a la hora de realizar un contacto o un momento de intimidad sexual. Reconocer... Escúchame que le interrumpa. ITS, vamos a desgranar eso. No, infección de transmisión sexual. ITS, infección de transmisión sexual. Y decíamos que son justamente este conjunto de entidades que se transmiten por intimidad, por relaciones sexuales. Y como estábamos diciendo, el problema es que existen muchas modalidades de sexo hoy en día. Claro. Recuerden que anteriormente cuando se hablaba de sexualidad, todo el mundo entendía que era un hombre o una mujer teniendo un contacto, justamente de contacto con fluidos, con sentimientos, etcétera, etcétera, o simplemente una transacción comercial para sacar de lado la parte que tiene que ver con los sentimientos. Sin embargo, hoy en día hay que reconocer que existen un grupete de modalidades del punto de vista sexual. Y la realidad es que usted tiene el poliamor, tiene justamente las parejas del mismo sexo, tiene aquellas personas que se definen como bisexuales o personas que no tienen preferencia. Hay personas que se consideran pansexuales. Yo ni siquiera sé qué es eso, pero la realidad es que hay personas... No tiene que ver con pan. Sí, yo pensaba al principio que era eso, pero la realidad... Pan significa todo en griego. Ah, ok, no bagué. Ok, no, está bien. Entonces no era de bagué que estaban hablando, no era de pan bagué que estaban hablando. Entonces, cuando uno habla de ese tipo de situación, la realidad es que debe reconocer que el beso es un peligro por lo siguiente. Hay algunas entidades que se pueden transmitir por saliva, pero la realidad es que el beso, algunas personas entienden que es el momento de mayor intimidad que dos personas puedan tener, independientemente de ese contacto sexual que mencionábamos o no. No sé si vieron una película de los 80 bastante famosa, donde estaba Richard Gere y Julia Roberts, que se llamaba Mujer Bonita en español, Pretty Woman en inglés, en el cual aún Vivian, que era el nombre en la película de Julia Roberts, era una trabajadora sexual. Esa persona decía que ella no besaba a sus clientes porque ya cuando besaba era algo donde se generaba intimidad. Regresando a esto, lo que quiero dejar dicho es que el beso representa el inicio de lo que es la cercanía que pudiese terminar en esa relación sexual, así como un evento en el cual usted quizá no lo perciba, pero la saliva también puede transmitir algunos agentes. Para ponerlos en un contexto todavía general, en los Estados Unidos se estima que 1 de cada 9 hombres tiene la presencia del virus del papiloma humano a nivel de cavidad oral. ¿Cómo? Lo que quiere dejar dicho que un beso, una relación orogenital, cualquier tipo de contacto con células a nivel de la boca podría ser capaz de transmitir esta entidad o de transmitir este agente a las personas con la cercanía. O sea que si bien, como decía, con un beso te puede enamorar, también te puedes infectar. Es un tema eso. Hay una realidad en cuanto a lo que tiene que ver, porque la gente siempre entiende que un besito, eso no es nada, que un beso. Pero usted acaba de plantear una estadística que es un poco escalofriante y verdaderamente es sumamente interesante eso. Hay otro tema, doctor. Yo le dije a algunos amigos y amigas que usted venía para acá y se emocionaron. Entonces, me mandaron algunas preguntas en ese sentido. Hay un tema con los famosos moteles, cabañas, que cuando la gente lo visita, hay algunas mujeres que no les gusta ir porque entienden que se exponen a cualquier ITS y demás. ¿Qué peligrosidad hay en esos tipos de espacios con el tema de la salud y de la salud y eso? Pues hay
Un amigo mío me dijo a mí que agarraba la toalla, la mojaba en agua caliente y se la pasaba en los sitios antes de sentarse, ni siquiera. Mira, te voy a conversar algo porque creo que es una pregunta que en reiteradas ocasiones hemos tenido que contestar. La realidad es que el lugar en sí no es quien te confiere el mayor peligro para tú adquirir una infección de transmisión sexual. El mayor peligro lo conlleva la persona con la que vas a involucrarte en el momento de tener la relación sexual. Hay algo que yo he dicho en otras ocasiones y en otros espacios también. Cuando usted se acuesta con una persona, se está acostando con todo el pasado sexual de esa persona. ¿Por qué razón? Porque usted acaba de compartir fluidos y secreciones de intimidad, los cuales usted posiblemente ya compartió con anterioridad con otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunas personas que dicen que no me siento en un sanitario porque tengo temor de adquirir alguna infección de transmisión sexual. El riesgo de alguna infección de transmisión sexual bajo ese formato es extremadamente bajo. Sin embargo, si tú tienes relaciones sexuales con una persona y entras en contacto con sus secreciones, es mucho más fácil que adquirir cualquier cosa. No, que si las toallas. Generalmente las toallas para transmitir algún tipo de infección de transmisión sexual tendría que tener una humedad en el cual si usted fuese capaz de utilizar una toalla húmeda o mojada de un motel, usted realmente no tiene nombre. No se puedan proliferar, por ejemplo. Está bueno que le pegue algo, ¿me doy a entender? Porque la realidad Está bueno que le pase, buenísimo. es inconcebible que ocurra, ¿me doy a entender? Por lo menos vienen empacados los que yo he visto. Existe el mito de que la gente, por ejemplo, se mete en los jacuzzi, en la cabaña y hace desorden. Entonces, y entra el otro y se mete ahí de nuevo. Continúo. El problema es que cuando tú hablas, por ejemplo, de la cama, hay algunas infecciones que sí se pueden adquirir mediante lo que es la ropa del colchón, que es lo que conocemos como el cubrecama o la sábana para arroparse. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que ese colchón, esa sábana, etcétera, pudieran, repito, en aquellos lugares donde no hay higiene, estar colonizadas por ácaros. Que los ácaros hoy en día se han puesto muy de moda por el asunto de las alergias. Pero yo estoy hablando aquí específicamente de lo que se conoce como escabiasis o sarna humana, que no es más que un parásito que se introduce debajo de la piel y produce escozor, comezón de manera importante, sobre todo de noche, en los espacios entre los dedos, alrededor del ombligo, la zona de la ingle, y en otras áreas. ¿Me doy a entender? Pero la realidad es que fuera de ahí, las otras infecciones de transmisión sexual que se pueden adquirir son casi inexistentes. Porque, repito, las superficies inanimadas para poder albergar algún tipo de agente infeccioso tiene que tener características muy, muy especiales. Por ejemplo, ¿cuáles son los virus de infección de transmisión sexual que más tiempo pueden durar en el ambiente? Son la hepatitis B y la hepatitis C, las cuales son dos agentes virales que pueden durar hasta una semana viva en una gota de sangre seca en un ambiente en el cual la temperatura es de aire acondicionado. Me doy a entender, pero el virus muere luego de que se limpia con cloro, con desinfectantes, etc. El VIH tiene una característica y es que muere inmediatamente, la sangre se seca. Lo que quiere dejar dicho que la probabilidad de adquirir alguno de estos procesos es casi inexistente. Lo que sí sucede es que muchas veces usted mete ese cuento chino en buen dominicano porque no quiere aceptar que usted está teniendo relaciones sexuales posiblemente con una persona que después que tiene relaciones sexuales con esa persona es que usted sabe cómo se llama. O sea, la realidad es que estamos hablando aquí de responsabilidad para con usted y para con la otra persona con la que usted está teniendo relación. Y le tiramos el dado a lo que sea. Y le tiran. Es lo que estoy hablando. Hay gente que dice que se sentó en una silla caliente y que por eso tiene una situación. Hágame el favor. Es como el cuento este que dice, doctor, estoy teniendo dolor en la entrada del ano. Y el doctor le dice que hasta que no le diga, mientras le siga diciendo la entrada del ano, eso va a causarle problemas. Me doy a entender. Hay que entender ese tipo de cosas. Mientras le siga la entrada, va a tener problemas. Entonces, simplemente son ese tipo de cuadros que no podemos olvidar. Bien, doctor. Eso yo le iba a decir, pues yo lo veo mudo a usted. No. Yo incluso conversábamos ahorita. Desconstruyendo. Estadísticas. ¿Qué dicen los numeritos oficiales, salud pública, etcétera, sobre la incidencia de las enfermedades? Que conversábamos ahorita que antes le llamaban venérea, lo cual tiene, si puede hablar de eso también sería interesante. Pero bueno, las estadísticas.
¿Qué dicen? ¿Qué Miren, datos hay? justamente tras cámara conversábamos de lo que eran esas estadísticas. Yo le decía que República Dominicana se comporta igual que otras partes del mundo. ¿Dónde podría quizás República Dominicana variar un poquitito en cuanto a lo que es la ITS? En algunos segmentos y sobre todo lo que son las conductas de riesgo. Y eso lo vamos a explicar en un momentito. Pero vamos a regresar a las estadísticas. En República Dominicana las infecciones de transmisión sexual más frecuentes son exactamente las mismas que en otras partes del mundo. Desde el punto de vista de infección de transmisión sexual más expandida en el mundo, estamos hablando de que es la infección por el virus del papiloma humano. Y yo le digo a las personas, cuando se estima que hasta el 50% de las personas en algún momento de su vida, si son sexualmente activos, van a tener la infección por el virus del papiloma, significa que si usted ha tenido 2 parejas sexuales en su vida, teóricamente usted tiene un 100% de probabilidad, porque estamos hablando de un 50% con la primera y un 50% de probabilidad con la segunda. Entonces, usted lo que tiene que es detenerse un momentito y pensar, bueno, no me he hecho nunca la prueba del virus del papiloma, no estoy vacunado, déjame calcular cuántas parejas yo he tenido. Entonces, cuando usted la cuenta, usted dice, bueno, yo tengo un 90,000% de probabilidad de haber estado en contacto con el virus del papiloma. La realidad es que desde el punto de vista bacteriano, la más frecuente es la clamidia. Lo que pasa es que la clamidia es una infección de transmisión sexual que se habla muy poco. Lamentablemente, luego de la pandemia, y esto es continuando con el asunto de las estadísticas, casi todas las infecciones de transmisión sexual se han disparado. ¿Cómo? Casi todas. No me diga. Vamos a ¿A qué se comenzar, debe eso? vamos a comenzar con que luego de la pandemia, el 10% de todas las parejas que tenían una relación terminaron. Y ustedes dirán, bueno, el 10% no, señores, eso es una de cada 10 gente que tú conoces que estaba en una relación, terminó y cambió de pareja. O sea, estamos hablando de que eso fue una movilización desde el punto de vista sexual grandísimo posterior a la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que quedaron con 2 complejos. Uno, un complejo de me dio coronavirus, no me morí, y muchas personas presentan ese complejo de superhéroe, me doy a entender, de indestructible. Que yo meto mano a lo que sea y pase lo que tenga. Porque me dio COVID 3 veces y no me morí. Y hay otras personas que posterior a la pandemia dijeron, la vida es muy corta. Yo no había vivido Mucha nada. gente y simplemente están viviendo la vida porque entienden que es un momentito y entienden que no van a tener consecuencias. Entonces, el problema es que muchas veces cuando usted hace algo y adquiere una ITS o tiene una situación, el problema es que muchas veces sus errores lo pagan El que terceros. Me doy a entender, lo pagan algunas otras personas o cuando usted llega a ese momento de madurez, muchas veces es tardío. En cuanto a lo que decía de ITS y adquirir la forma, varía por algunas situaciones. Si usted me pregunta, ¿cuál es la forma más frecuente de adquirir VIH en países desarrollados? Muchas veces compartir jeringa, los usuarios de drogas. ¿Me doy a entender? Entonces, en República Dominicana, el uso de drogas endovenosas posiblemente no es la forma principal de consumo de este tipo de sustancias, independientemente de que algunas personas dicen que quizá ha ido en aumento, pero no es la forma principal. Aquí la mayoría de las personas que consumen algún tipo de sustancia ilícita lo hacen de manera inhalada. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de en República Dominicana tiene sus problemas. Y uno de los problemas principales es justamente el debut sexual muy temprano en nuestra población. ¿Por qué? Porque una niña de 12 años, un niño de 13 años, ¿qué van a estar pensando de que en utilizar preservativo, en comprar un preservativo? Ni siquiera tienen la forma de ir a buscar un preservativo. ¿Me doy a entender? Más con la cultura de la promiscuidad. Sí, lo que pasa es que también nos hemos dejado contaminar en algún momento, porque hay que decir que la modernidad tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas. Fíjense como ustedes ven cualquier tipo de serie o película donde la muchacha que no ha tenido relaciones sexuales a cierta edad es excluida dentro de los grupos de las personas populares. En la mayoría de las series que uno ve que vienen del extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente esos son los modelos que tienden a copiarse. ¿Me doy a entender? Tenemos mucho colegio en inglés ahora mismo, mucho colegio bilingüe, mucha gente que está llevando ese tipo de conducta. Y no estoy diciendo que eso es lo que lleva a las personas a. Pero si se normaliza, si se normaliza este tipo de conducta, entonces no debe existir ningún tipo de problema. También recuerden que, repito, y no estoy en contra de la sexualidad de la mujer. Simplemente estoy hablando de que cuando uno toca el tema de infección de transmisión sexual, debe reconocer que esto surge para VIH, pero la realidad es que
existía algo que se llamaba A, B y C. La A era abstinencia. Y mucha gente decía, Balcázar, pero la sexualidad forma parte inherente, una parte... Método chino le Es llaman. un método del ser humano. La abstinencia, pero yo hablaba de la abstinencia hasta el momento en el cual usted puede tener relaciones sexuales con pleno conocimiento, con plena capacidad responsabilidad. de decisión, que usted pueda ser responsable de si ocurriese algo fruto de esa conducta que usted está llevando, que usted lo puede enfrentar. Por eso es abstinencia. La B era de ser fiel, be faithful en inglés, ser fiel a una sola pareja. Y tercero, el uso de condones o preservativos, que no son más que métodos de barrera. Y la gente dice, Balcázar, ¿por qué la gente broma tanto con los preservativos? Porque el preservativo es lo mismo que ponerse una sombrilla, en el cual, si tú tienes una sombrilla y está lloviendo, tú no te mojas. El preservativo lo que hace es que evita que una persona entre en contacto con las secreciones que tienen el agente infeccioso y evitan simplemente que usted se pueda contagiar. No es que el preservativo es lo mejor del mundo, es simplemente que es un método de barrera, como el nombre lo dice, en el cual usted tiene menos probabilidad de exponerse a un agente e infectarse posteriormente. Ok. Doctor, hay un tema también en cuanto a lo que tiene que ver con las diversas ITS. Hay cierto grado de gravedad entre las mismas. Usted dice, mira, tú tienes este contagio de eso. La más peligrosa, la menos peligrosa, etcétera. Las más comunes, usted dijo ahorita del papiloma. Pero aparte de eso, ¿qué usted ha visto? La frecuencia, la peligrosidad de las mismas. ¿Con qué hay que tener cuidado? ¿Hay que presignarse? ¿Hay que salir corriendo? Mira qué ocurre. Yo soy de los médicos que digo que no existe el término enfermedad, sino enfermo. Y siempre utilizo el mismo ejemplo y lo digo a cada rato. Yo utilizo la varicela como el ejemplo principal. Usted puede tener dos hermanos en una casa, que llega un primo del campo con varicela. A los dos le da varicela, a uno le salen 3 bolitas y al otro le sale hasta en la bolita. O sea, que lo que estoy diciendo es que se llena de bolitas. Lo que quieres ha dicho, sí, en la bolita de los ojos. Sí, sí. Entonces, Sí, ¿qué y la bolita del mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno evalúa este proceso y uno lo describe, se da cuenta de que no existe el término enfermedad. Cada quien manifiesta de una manera diferente un proceso patológico. Hay personas que padecen enfermedades, infecciones de transmisión sexual y presentan manifestaciones que pueden ser muy severas. Por ejemplo, la clamidia es una enfermedad que puede producir artritis, problemas oculares y trastornos inclusive de hígado. O sea, estamos hablando de que una persona que hace una infección por clamidia puede hacer todo eso, incluyendo que hay damas que se infectan por clamidia que pueden presentar infertilidad a futuro. Podrían no tener hijos fruto de haber hecho infecciones recurrentes por una clamidia. O sea, que estamos hablando que es una entidad seria. Sin embargo, hay otras personas que le da una clamidia y lo único que le da es que cuando hacen pipí le molesta. Por eso yo le digo a las personas que no menosprecien las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Te voy a hablar de una que es muy frecuente, pero nadie habla, que es el herpes genital. El herpes genital se estima que el 30% de todo el sexualmente activo posiblemente lo tiene. De ese 30% de la población que tiene el herpes genital, solamente el 30%, del 30 al 35% presentan síntomas. Ok. ¿Qué ocurre? Sintomático. Una mujer, 24 o 25 años, tiene una sola pareja sexual y le pega un herpes genital. Y esa muchacha comienza a presentar brote de herpes todos los meses, cada 2 meses, cada 3 meses. Y ella sabe que tiene el virus del herpes dentro de sí. Terminó la relación con esa persona porque le pegó un herpes. Pero ahora ella tiene el siguiente problema, el siguiente dilema. ¿Y su próxima pareja? Bueno. Ella sabe que tiene herpes. No sé si me doy a entender. Sí, Es claro. un dilema que yo como infectólogo tengo que lidiar cada rato. Porque el problema es que yo le digo, tú no puedes permitir que una infección de transmisión sexual te defina. Pero lamentablemente yo entiendo la preocupación que ella tiene. Balcázar, conocí un muchacho. Me gusta mucho. Estoy enamorada de él. Quiero formar una familia con él. Pero yo tengo ahora un ITS que no se cura. Que solamente se No puede... se cura. No, el herpes genital no se cura. No la va a matar. No genera incapacidad importante. Sin embargo... Un asunto de estigma también. Exacto. Entonces, ¿cuál es Y el se problema? pega. El Supongo yo problema... que Y te- se pega. Sí, pero la varicela también. Transmite. Sí, pero la varicela es autolimitada. A ti te da por un tiempo y se te quitó. El herpes genital no. El herpes- Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ella tiene ahora el temor de voy a tener relaciones sexuales con el hombre que amo, con el que quiero tener una familia. Y quizá no he tenido relaciones sexuales con él sin protección, él pidiéndomela porque ya él quiere que estemos juntos. ¿Me doy a entender? Porque tengo miedo a pegarle un herpes genital. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, Es un dilema muy fuerte. entonces, es lo que te estoy comentando.
Y te lo estoy diciendo porque la gente entiende como que, me pegó una ITS y me voy a morir. No, no es eso, porque vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que una gente con VIH murió? Eso no suena ya. Ustedes tienen muchísimo tiempo que no lo escuchan porque hasta el VIH, que es lo que la gente le tiene más miedo, le tenía más miedo, la gente no muere de eso. Incluso ya somos populi. Nadie aquí muere de Morirá VIH. de eso, pero no se dice. Sí, pero lo que te estoy diciendo Ya no es un que acontecimiento. hoy en día las personas viviendo con VIH tienen un tratamiento tan efectivo Ya. que yo entiendo que el VIH ha sido víctima del éxito del tratamiento. Me explico. Llegó una época en que las películas de pornográficas tenían, la gente utilizaba hasta preservativo en la película. Ujú. Se hablaba de VIH todos los días. La gente Había se un equipo cuidaba de todos más. lados, la gente se cuidaba más. Salió el tratamiento antirretroviral. Magic Johnson en el 92 se diagnosticó con VIH. 2024, Magic Johnson vivo sin ningún tipo de problema, comprando todo lo que le pasa por el frente. ¿Y qué pasa? Ujú. Las personas le pierden el miedo, le pierden el respeto, el temor. Y no es para que le tengan miedo, pero estoy hablando de que independientemente de una situación, hoy en día se sabe que las personas viviendo con VIH, que utilizan su tratamiento antirretroviral de manera correcta, tienen una carga viral indetectable, el riesgo de transmisión a la otra persona es cero. Es cero, es tanto así que, repito, hay un estudio que se llama Partner 1, en el cual se evaluaron 55,000 relaciones sexuales de hombres que tenían sexo con hombres, donde uno tenía VIH y el otro no. Y si el que tenía VIH estaba utilizando el tratamiento y su carga viral estaba bajita, y en ese estudio creo que eran 200, 400 copias, que ni siquiera era completamente indetectable, pero por debajo de 200 copias creo que era, el riesgo de transmisión era cero. El resultado fue tan impactante que repitieron el estudio otra vez. Y dio cero. Confiaron en él. 77,000 relaciones sexuales. Y el resultado también fue cero. Ok. Es tanto así que recientemente acaba de salir una recomendación. En los Estados Unidos, si una madre VIH positiva tenía un bebé, aún el niño naciera sin VIH, le decían que no le podía dar el seno. Porque había un 14% de probabilidad de que el niño pudiera adquirir la condición por la leche materna. Hoy en día, si la madre está en tratamiento antirretroviral, lo lleva de manera continua, la carga viral está indetectable, le dicen a la mamá que le puede dar el seno. O sea, fíjate qué tan activo y qué tan eficaz es el tratamiento antirretroviral. Pero asimismo, el VIH, al disminuir todo ese proceso, todo ese temor, Aumentaba. las personas entonces ahora tienen relaciones sexuales sin protección. ¿Me doy a entender? Estas personas se están cuidando menos porque lo que anteriormente le producía ese gran temor ha ido desapareciendo. Sin embargo, hay que reconocer que toda ITS tiene problemas. Si tú me preguntas, virus del papiloma humano se asocia a cáncer. Y la gente dice, pero eso a cáncer en la mujer a nivel cervical. Cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de cuello uterino. O sea, estamos hablando de que el virus del papiloma, todo eso. Y peor aún, el problema con el virus del papiloma es que el hombre ni siquiera se percibe como un objeto de riesgo. Y se supone que en todas partes del mundo se vacuna tanto el hombre como la mujer. Cuando tú evalúas aquí, el proceso de vacunación es en las niñas. Ujú. Sin embargo, los hombres se deben vacunar. Se vacunan desde los 9 años hasta los 45. Tanto el hombre como la mujer. Y si tú vacunas a tu hijo antes de los 14, en lugar de ponerle 3 dosis, con 2 es suficiente. Y hay estudios hoy en día que están saliendo que con una sola dosis antes de los 14 años, el niño tiene protección para toda la vida. Con una sola dosis. O sea que estamos hablando de que es cierto, la vacuna es cara. Pero coño, tú le estás poniendo una vacuna que previene la aparición de cáncer. Ojalá... Cuidado para el resto de su vida. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estoy diciendo del herpes genital. No te mata. No se asocia a cáncer. Sin embargo, te produce molestias. Y era lo que te estaba diciendo. Cuando tú tengas una pareja, tú posiblemente se lo vas a transmitir. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de la sífilis. La sífilis es una enfermedad que tú la puedes adquirir hoy y pasar 30 años y tú no tener ningún tipo de síntoma de que te dio sífilis. Entonces, ustedes saben cómo yo me siento en el consultorio cuando llega una señora de 71 años que se va a operar de la vista. Que eso me pasa cada rato. Una señora se va a operar de la vista. Y la señora llega con una prueba de sífilis positiva. Y tú le preguntas si ella sabía eso. Esa señora llega dando gritos al consultorio porque en ese momento, cuando ella era joven, la sífilis se asociaba a mujeres que eran trabajadoras sexuales. Entonces esa señora llega destruida al consultorio sentada con los hijos. Mamá, eso no es nada. Y la mamá, ¿cómo que eso no es nada?
con 71 años. Es fuerte. Me doy a entender, pero porque esa señora nunca se había hecho la prueba. Esa señora nunca le habían hecho una evaluación de ITS porque nadie entiende que esa señora iba a tener una infección de Que transmisión posiblemente sexual. tiene 10 o 15 años sin tener relaciones sexuales. Exactamente, como dicen por ahí, que ya se pensionó de la cintura para abajo, como dicen esa gente. ¿me Se entiendes? vio la pastilla china. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Cuando tú evalúas esa situación, te das cuenta de que cada una de las ITS siempre tiene algún tipo de contexto que solamente lo conoce quien lo está viviendo. Señores, ustedes saben lo difícil, y esto no es relajando, un hombre que su mujer le dice, mira, me acaban de hacer un papá Nicolau y yo tengo el virus del papiloma. Y yo el año pasado me hice la prueba, el mismo papá Nicolau, y salí que no tengo nada. Mi hermano, a llorar brava. Sí. ¿Cómo tú le dices a tu esposa que tú no hiciste nada? No sé si me doy el Claro que sí. Con ¿Me eso. explico? Un problema. Oíste, ya estamos hablando de que son... No, algo que hace, pero mira bien qué tú hiciste por ahí. es, lo, No. es lo que te estoy diciendo, sí, pero el problema es No, claro. que en Los esta, 30 años sin en esta manifestarse. sociedad, repito, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, No se cada trae. vez que hay una ITS, lo primero que todo el mundo dice es que el hombre se está portando mal. Lo primero que ocurre es eso. Y yo no estoy diciendo que la mujer es que se está portando mal, porque tampoco quiero que lo digan. Pero sí hay que reconocer que estamos viviendo un momento de igualdad para lo bueno y para lo malo. ¿Me doy a entender? Y que la realidad es que yo lo pongo acá rato en mis redes sociales. E hice una pregunta el otro día. Si te transmitiese tu pareja una infección de transmisión sexual, ¿tú lo perdonarías? Y la realidad es que me sorprendieron los resultados. Yo lo tengo que reconocer. El resultado fue que un 20% dijo que sí. Y votaron más de 1,000 personas. Y un 20% dijo que sí. O sea, una de cada 5 gente está dispuesta a perdonar a su pareja si le pega un ITS. Y repito, la realidad es que cada quien que esté viendo el podcast hoy lo decidirá por él. Claro. ¿Me doy a entender? Pero vuelvo y comento. Es algo que puede ocurrir. Es algo que puede pasar. ¿Qué está ocurriendo a nivel de las trabajadoras? Trabajadoras, por no decir trabajadores sexuales. No, los dos, Trabajadoras tiene que sexuales. decirlo. Y Todos. bueno, lo que- Aquí, modorduismo, tiene toalla y tigre que dan no, lo que cintura, pasa es que aquí le como llevamos trabajo. saltimpanqui. Aquí le llevamos saltimpanqui. Hay compañeros. Saltimpanqui, que es lo correcto. Aquí le decimos sanquipanqui. Pero se estila más hablar por muchísimas razones históricas y tal, de las mujeres. ¿Qué pasa en ese mundo hoy a nivel de transmisión de enfermedades De ITS. ITS? Como usted le quiera llamar, de transmisión sexual. Miren, la Es realidad... más fácil decir ITS, pero yo lo sigo No, lo que por pasa código es que, viejo. claro, lo que pasa es que cuando uno evalúa lo que es el trabajo sexual, uno tiene que entender que eso es un submundo. Sí. Y hay que reconocer que hay usuarios de este tipo de servicios que exigen que sea sin protección. Y hay usuarios que hasta pagan más dinero cuando la relación sexual es sin protección. Recuerden que a uno le metieron en la cabeza desde chiquito que tener relaciones sexuales con preservativo no se sentía igual. Hay hombres que dicen que con el preservativo ni siquiera tienen una erección, para no decir que no le para. ¿Me doy a entender? Pues suena feo. ¿Me doy a entender? Y hay muchos tipos que dicen que no se siente igual. Cuando la realidad es que en el acto sexual el órgano más importante es el cerebro. No son los Así genitales. es. No son los genitales. Entonces, la verdad es que todo trabajador y trabajadora sexual tiene mayor riesgo de adquirir una ITS que población general por el simple hecho del oficio que está La frecuencia desempeñando. y la diversidad. El oficio, el oficio es lo que estamos diciendo, o sea, el simple oficio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esas personas también en muchos casos pueden ser sometidos a violencia. También. Reconocer que muchas de esas personas, que es la parte que muchas veces no se habla, pueden ser agredidos y abusados dentro del mismo ejercicio de la profesión que están ejerciendo. Por más que se cuiden, en un momento dado se pueda Exacto. una eventualidad. Recuerden que en Estados Unidos se está tratando de penalizar lo que es el hecho de que hay parejas que comienzan teniendo relaciones sexuales con protección y el hombre se retira el preservativo durante la relación sexual. Alto nivel de O sea, excitación. la mujer no se da hablando, cuenta. exactamente. Entonces estamos hablando de que hasta eso se ha querido colocar porque muchas personas consideran que también eso es una violencia sexual. Es violencia sexual que el hombre se retire el preservativo sin el consentimiento de su pareja. Claro.
Porque el asunto es que la gente, ¿usted consintió tener relaciones sexuales? Sí, pero con preservativo. O sea, fíjense cómo el mundo de las relaciones sexuales, del contacto íntimo, tiene muchísimas aristas. Y te lo digo porque realmente tengo una colega que le ocurrió. Estaba teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su pareja habitual y ese señor se retiró el preservativo. Y ella se vino a dar cuenta cuando el acto sexual finalizó que ella dice, ven acá. ¿Y tu ¿Dónde está la preservativo? goma? ¿Y tu preservativo? No, yo me lo quité. Entonces imagínate tú Ya tú sabes. que esa muchacha, en lugar de tener un momento de satisfacción, de placer, después de Una ella frustración. acaba de pasar a un evento de miedo. Ujú. Porque lo que te estoy diciendo, tú solamente estás observando, es lo que dicen por ahí, Ese es cara sutil. vemos y ese no sabemos. ¿Me doy a entender? Ujú. Y entonces la realidad es que esa persona ahora me llama, me dice, quiero comenzar tratamiento preventivo, porque eso es algo que también podemos mencionar aquí. Sí. Existe tratamiento preventivo para ITS. O sea, si usted tiene una relación sexual reciente, usted tiene tiempo, usted dispone de momentos en los cuales usted puede conseguir medicamentos para disminuir el riesgo de adquirir clamidia, sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis B. Para hepatitis C lamentablemente no hay, pero usted puede prevenir 5 ITS si usted lo hace a tiempo. Lo que quiere dejar dicho que si usted tiene algún tipo de conducta de riesgo, que usted entiende que lo puede colocar en alguna posibilidad aumentada de adquirir alguna infección, usted simplemente se comunica con su médico de cabecera, ruégale a Dios que sepa ese médico qué hacer, porque realmente existen medidas que usted puede tomar para evitar hacerse VIH positivo, adquirir hepatitis B, adquirir gonorrea, adquirir clamidia. O sea, estamos hablando de que hay muchísimas cosas, perdón, que usted puede, sífilis, que usted puede hacer para reducir la probabilidad. Yo quiero hacer un ejercicio. Usted plantea la clamidia, la gonorrea, la sífilis. Que nosotros hagamos un ejercicio de la expresión, porque la gente quizás no sepa cómo se manifiestan y no sé si tiene manifestaciones totalmente distintas. Desde el punto de vista, cuando una gente se ve y dice, esta característica es clamidia, esta característica es sífilis, esta característica es gonorrea. VIH. Lo del VIH es un poco más complicado, pero tiene manifestaciones. Vamos arriba con la tres, ponle clamidia. tres. Con 3. Dígame las 3 más frecuentes y la manifestación que se puede. Clínico. Miren, generalmente la clamidia es una infección que se manifiesta habitualmente con ardor y molestias al orinar. Es la manifestación principal en el hombre. En la mujer puede presentar secreciones, en ocasiones blanquecina, irritación al momento de tener relaciones sexuales y también molestias al orinar. Repito, producen cuadros inflamatorios que posteriormente progresan a otro tipo de situación, como te dije, incluyendo infertilidad, trastornos de perihepatitis, problemas de uveitis, dolores articulares, erupción en el cuerpo. O sea, estamos hablando de varias cosas. Pero lo habitual y lo primero es que la gente tenga molestias al hacer pipí. Okay. Eso tiende a ser lo primordial. En cuanto a la gonorrea, es lo mismo, solamente que la cantidad de secreciones tienden a ser mayor. Okay. Lamentablemente, la gonorrea en la mujer tiende a ser asintomática en la mayoría de los casos. Okay. Sin embargo, en el hombre era lo que la persona decía, que cuando se miraba el calzoncillo en la mañana, tenía una gota de pus. Oh, Y era lo que la gente decía, estoy teniendo una descarga a través del pene purulenta y eso generalmente es gonorrea. Porque produce inflamación de la uretra, una uretritis, y produce ese tipo de cosas. La uretra es por donde sale la orina desde la vejiga. ¿Qué ocurre? La hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad que, por ejemplo, tú la adquieres hoy y para tú tener síntomas tienes que esperar 3 meses. Hay algunas personas que pueden adquirir hepatitis B, repito hoy, y en 3 meses presentar algún tipo de cuadro o síntoma. Y ahí la mayoría de las personas, más del 50%, no presentan ningún tipo de síntoma. Okay. Con el VIH, usted lo adquiere hoy, usted puede no presentar ningún tipo de problema hasta que no pasen 8 años. Con la sífilis, ya lo dijimos, tú la adquieres hoy y puede durar 30, 40 años sin tener ningún tipo de síntoma. Claro, con la sífilis hay una situación y es que en el lugar donde entra la bacteria generalmente se forma un pequeño chancro que no es más justamente que un área ulcerada y por ahí entra la bacteria. El asunto es que muchas veces la gente lo ve, se pone una cremita como es autolimitada que desaparece sola, a la semana se te quita y tú dices, ya me curé de eso. No, ese fue el momento en el cual entró el microorganismo y ahora es que la pintura es dura. Porque lo que estamos diciendo, la evolución puede llegar a que tú tengas demencia, sordera, problemas del equilibrio, trastornos de la marcha, problemas de sensibilidad. O sea que estamos hablando problemas cardíacos, que el bebé nazca con algún tipo de inconveniente. Porque no hemos mencionado aquí
que todas ITS representan un riesgo también para los recién nacidos. Y el problema es que mucha gente habla de la transmisión de madre a hijo. Yo hablo de transmisión familiar. De transmisión familiar porque el papá pudo haber llevado la infección, a pesar de que la madre es la que tiene el contacto directo con el bebé, pero el papá lo pudo haber llevado. Entonces, una transmisión de la familia o dentro de la familia de ese proceso infeccioso. Hay un tema, doctor, sumamente interesante eso que usted plantea. Hay un tema en cuanto a lo que tiene que ver con el papel que juega la formación y la educación en ese sentido. ¿Usted cree que la no formación temprana y adecuada desde el punto de vista de la escolarización impacte lo que tiene que ver con eso? ¿O simplemente es solamente un problema del hogar? Mira, eso es bastante interesante porque, y aquí yo voy a decir dos cosas que lo creo muy en lo personal. Me disculpa si alguien se siente ofendido. Yo creo que sí, que a nivel de escuelas y colegios se debe incluir una materia que debe abarcar más de un año, que se llame salud. Promoción de la salud. No, salud. Pero que el contexto sea... Ya me explico. Bueno, está bien, se matiza luego. Salud, el concepto fundamental. El concepto es que en Estados Unidos hay una materia que se llama Health and Personal Hygiene, que es salud e higiene personal. ¿Por qué razón? Porque desde que tú aquí incluyes, por ejemplo, incluye en un currículum salud sexual y reproductiva. Te lo rechazan. No es que te lo rechazan, pero vas a tener un grupo de personas. Y que lo rechacen y que pueden boicotearlo. Está bien, yo no voy a decir nada de eso, pero que posiblemente no estén de acuerdo. Nos conocemos. Sin embargo, señores, yo le voy a decir un paréntesis aquí. El gobierno, uno de los gobiernos anteriores, trató de llevar la vacuna del virus del papiloma gratuita, original, a todas las niñas menores de 14 años en las escuelas. El 50% de los papás no permitieron que le pusieran la vacuna a sus hijos. Una locura. Gratuita, la original. O sea, la que comprar al laboratorio, no una copia ni nada, la original. Una locura. Y uno de cada dos papás evitó que su hija se vacunara contra una vacuna que previene cáncer. Padres que yo sé que darían la vida por sus hijos. Y negaron esa vaina por una campañita que alguien subió diciendo que esa vacuna producía infertilidad. O sea, ustedes pueden creer esa vaina. O sea, señores, para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí, que se debe crear dentro de la currícula a nivel de colegios y escuelas una materia que se llame salud. ¿Por qué razón? Fíjense cómo el Ministerio de Salud Pública hace unos cuantos días hizo un acto en Villamella, en Santo Domingo Norte, donde involucró al Ministerio de Salud y a las escuelas en la prevención del dengue. Tú no tienes que hacer un acto puntual para eso. ¿Qué tú haces? Tú involucras una materia que se llama salud, donde tú le hables a las niñas de que le va a llegar la menstruación y no le va a llegar de sorpresa. Que hay un va a correr, me voy a entender con eso. Y ya la niña sabe que cuando ella comience a presentar, que comience a formarse, le va a llegar la menstruación. ¿Qué significa la menstruación? Normalizando ese proceso. Exactamente, normalizando el proceso, pero lo mismo con los varones. Me doy a entender, tú puedes hablar con los varones, no de la menstruación, pero tú puedes hablar, bueno, si tu novia ya le llegó la menstruación y tú tienes relaciones sexuales con ella, tú la puedes embarazar. No sé si me doy a entender. Claro que sí. Entonces, estamos hablando de que no es hablarle de que pueden tener relaciones sexuales, sino decirle, me doy a entender, cuáles son las consecuencias. Claro y que ahí sí. mismo tú incluyes ITS, pero vuelvo y te digo, no es solamente esa parte, porque todo el mundo se va ahí. Fíjate lo que te dije del dengue. Fíjate lo del asunto de clorar el agua, de la importancia de no consumir. Por ejemplo, hay cólera o había cólera. Hace mucho que no hay cólera, pero te comento, tuvimos cólera en el país. Tuvimos Zika, dengue, chikungunya cada rato. Entonces, ¿qué pasa? Malaria. Tú puedes introducir todo ese tipo de cosas. Porque mucha gente quiere que lo den en biología. Yo estoy de acuerdo cuando hablo en biología, pero hay que incluirlo en algún momento como una materia o un proceso formativo en el cual las personas lo puedan tener. Sin embargo, que aquí es el pero, grandototote, negrito, subrayado y en letras cursivas, sé que los padres y madres estamos demasiado ocupados. Sé que padre y madre tenemos demasiada responsabilidad. Y lamentablemente lo que hacemos es que le exigimos a la escuela y al colegio que se ocupen de eso. Porque yo tengo que hacer dinero para otra cosa. Entonces, lamentablemente, se ha relegado en terceros, se ha entregado la responsabilidad a terceros.
¿Me doy a entender? Claro, totalmente. Entonces, Una en escuela ese, tan ineficiente como la que tenemos. en ese sentido, opino yo. yo no estoy para emitir juicio en cuanto a eso. Pues yo pero- sí, pues yo soy de Perfecto, esa área. dele para allá. Pero en lo que la chava ahí viene, yo lo que sí planteo es que se ha entregado a un tercero, que es la escuela. Y el problema es que cuando algo no sale bien, entonces decimos que La escuela falló. la escuela falló. Cuando la realidad es que el que va a sufrir la consecuencia eres tú. Que es lo que yo le digo a la gente, por ejemplo, cuando hay un caso de dengue y se muere alguien. Cuando hay un caso Entonces de malaria. dicen, no, cuando pasa cualquier cosa y se muere alguien, y pongo el dengue porque es una entidad que la tenemos siempre, entonces se muere alguien y dicen que es que el gobierno no está haciendo nada. Señores, el problema es que usted necesita tener un entorno en el cual el dengue no esté fácil la replicación de la mosquita. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí, de- no es cuestión simplemente de tú echarle la culpa a un tercero. Tú tienes que formar parte activa del proceso de prevención. Señores, la salud lo dicen por ahí. Cuando usted no tiene salud, no hay más nada que buscar. Yo quiero, de mi parte, y creo que de los Pero el compañeros, 7 no ha dicho nada. Yo esperaba 7 preguntas tuyas. Que es lo mínimo que yo puedo hay un esperar. tema que yo estaba hablando con el compadre del asunto de la vacuna, que sería bueno que... ¿Cuál fue la vacuna que salió que en Inglaterra, En Holanda. en Holanda, fueron, no sé dónde fue, que planteaba que verdaderamente Causaba trombosis. la aplicación de la vacuna en medio del COVID para la prevención y demás causaba trombosis? ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre el particular? Bueno, vamos a iniciar. Lo primero es que los grupos antivacunas son muy inteligentes. Yo me quito el sombrero frente a ustedes. Y comenzaron con una campaña de que AstraZeneca estaba retirando su vacuna porque estaba aceptando que estaba produciendo trombosis. Vamos a comenzar diciendo de que AstraZeneca no retira su vacuna por eso. AstraZeneca la retira por dos cosas. La primera es que cuando ustedes han visto gente pidiendo ya vacuna de COVID, la demanda ha caído. La inversión que se tiene que hacer para mantener actualizada la vacuna requiere una erogación de fondos importante y AstraZeneca dijo yo no me voy a meter en eso. Pfizer y Moderna en los Estados Unidos mantienen el proceso de vacunación y fíjense que cada vez que sale una variante, Moderna y Pfizer lanzan una vacuna que cubre esa variante. Similar a lo que pasa con la vacuna del virus de la influenza, que es una vacuna que se aplica todos los años, que los compuestos cambian en base a cómo el virus se va comportando. Y tú, Las haces mutaciones que vaya teniendo. y tú dices en una proyección, bueno, los dos virus de la influenza que van a ser Juan y Pedro este año. Entonces, ¿qué yo hago? Hago una vacuna que cubre a Juan y cubre a Pedro. Esa es la de la influenza. Moderna y Pfizer se han mantenido en eso. Cada vez que sale una variante diferente, ellos lanzan una vacuna actualizada. AstraZeneca dijo, yo no me voy a dedicar a eso, me voy a dedicar a otra cosa. Sin embargo, la noticia que ustedes leyeron es AstraZeneca retira su vacuna porque reconoce que produce trombosis. Lo primero es que se sabía que la vacuna producía trombosis. La realidad es que se sabe que la vacuna produce entre 1 y 2 casos de trombosis por cada 1.000.000 de personas que se aplica la vacuna. Repito, de 1 a 2 casos. En la India se aplicaron más de 140 millones de dosis. La realidad es que fallecieron 19 personas. 19 personas, pero se aplicaron 140 millones de dosis. ¿Ustedes saben cuántas vidas se estima en la India que se salvaron fruto de la vacuna? 6 millones de gente. Y se murieron 19. Balcácer, ¿tú serías indolente? No. Yo repito, me solidarizo, y no conozco a ninguna de esa gente, pero me solidarizo con las familias y las personas que perdieron la vida en cuanto a su memoria. Me solidarizo completamente en las personas que pudieron perder la vida fruto de eso. Pero la realidad es que era tan necesario el proceso de vacunación que Corea del Sur, que es uno de los países más desarrollados del mundo en cuanto a medicina, ¿ustedes saben lo que hizo Corea del Sur? Que dijo, la vacuna se queda aquí y el que la quiera usar la puede usar. Pero tú el que tenga más de 40 años nada más se la puede poner. Porque se vio que el que tenía menos de 40 y se ponía la vacuna tenía más riesgo de presentar algún tipo de inconveniente. Y yo te voy a decir la verdad, y lo he dicho en otro espacio, yo tengo 3 dosis de vacuna. Adivina cuáles 3 dosis de la vacuna tengo yo. Amén. La 3 de AstraZeneca. Y no eso solamente, que la tercera dosis de la vacuna, yo llamé a la encargada de la vacuna del coronavirus en el momento en el cual me la puse, para que me abrieran un frasco.
que el fraco tenía 10 dosis. Yo tuve que hacer un en vivo para que fuera gente a ponerse la vacuna conmigo en una tienda que queda ahí en la Churchill con Gustavo Mejía Ricard, que estaban aplicando la vacuna, para que tú entiendas. Y llegaron como 6 gente más y me abrieron el potecito. Doctor, pero se han hecho... Pero espérate, déjame terminar de decirte. Esa vacuna en ese momento demostró que era de las vacunas que tenían mayor protección contra coronavirus. Yo trabajo en el Centro Médico UCE. Y yo trabajando en la UCE se ingresaron más de 1,000 gente. Y de todo el que se ingresó con coronavirus en la UCE, ¿tú sabes cuántas personas tenían la vacuna de AstraZeneca? 1. Cuando yo salí del país, porque necesitaba salir del país, en ese momento yo estaba exigiendo la 3ª dosis. Cuando a mí me preguntaron qué vacuna tú te vas a poner, yo dije, bueno, yo acabo de ver 1,000 y pico de gente interna en la UCE, o sea que lo vi que se hospitalizaron en el centro médico. Y nada más uno solo de los que ingresaron tenía AstraZeneca por mesa. ¿Me doy a entender? La realidad, ya yo tenía más de 40 años. El riesgo de trombosis era casi ninguno. Si hay una preocupación. Claro, lo que tú estás poniendo que había gente con la Pfizer y estaban ingresados. Con todita. Independientemente de que tenían la vacuna. Sí, lo que pasa es que después nos dimos cuenta que para tú tener un esquema de vacunación completo no eran 2 dosis, eran 3. Exactamente. Y hoy en día se sabe que el mínimo en un esquema de vacunación tienen que ser 3 dosis. En ese momento eran 2. ¿Me doy a entender? Pero ahí también se cae de la mata el tema de que la vacuna fue que vino a salvar al mundo en ese momento. Porque tenemos estudios que establecen que, por ejemplo, hubieron muchísimos países que no se vacunaron. Hubieron países que sí tomaron la vacuna. Y en el mismo momento, cuando comenzaron a bajar la incidencia de las personas que estaban infectadas a nivel de todos los lugares, la incidencia bajaron en el mismo momento igual. O sea, es decir, que si Haití se vacunó y República Dominicana no se vacunó, ¿por qué los índices bajan al mismo momento? Ok. Yo te hago una pregunta. Si la salvación era la vacuna. Déjame preguntarte una cosa. La realidad es la siguiente. ¿Cuál es la expectativa de vida en Haití? ¿La expectativa de vida? Sí, ¿cuánto dura la gente vive en Haití? No se sabría. No creo que pase 55. No llega a 60 años. ¿Quiénes son la gente que más se mueren de coronavirus? Las envejecientes. El que tiene más de 60 años. Entonces la pregunta es, ¿quién se va a morir en Haití? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No, pero yo por ponerle un caso sí, hipotético. y yo te estoy explicando. Aparte de que no hay estadística tampoco. Sí, pero yo vuelvo y te planteo. Muchísima gente tiene que haber muerto en Haití, pero ¿quién lo estaba contando? Exacto. ¿Entiendes? Ahí lleva esa contabilidad. Entonces, ahora volvemos a caer en lo mismo. ¿Cuáles fueron los países que tuvieron mayor mortalidad? Aquellos países que tenían las expectativas de vida más altas. Porque en esos países con las expectativas de vida más altas tiene una población envejeciente mayor. Italia fue terrible, España, Claro. Estados Unidos. Sí, pero por eso. Entonces, espérate. Entonces tú dices, no, qué sé yo qué, que la mortalidad... Brasil fue incluyeron otra cosa. aquellos países que tenían y no tenían coronavirus. Vamos a ser honestos. La realidad es que una de las grandes preocupaciones que había era que aquellos países que no se estaban vacunando se convirtieron en algún momento en foco de coronavirus. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta que aquellos lugares donde no se había aplicado la vacuna, el riesgo de transmisión era mayor y esa gente salían e infectaban a otra gente. La realidad es que independientemente de lo que tú digas desde el punto de vista observacional, yo como médico, en lo personal, te puedo decir que las últimas personas que yo vi morir de coronavirus fueron personas que no tenían su esquema de vacunación completo. Claro, debían tener otra pata del palé muchas veces, que eran personas que tenían alguna condición adicional. Y creo que la última persona que vi morir de coronavirus realmente fue un señor que era un predicador, que estaba en América del Sur y justamente vino al país porque era dominicano. Y esa persona no se vacunó justamente por una cuestión religiosa. Okay. Y le dio coronavirus en un momento en que no estaba muriendo nadie. Y el señor se murió. No sé si me doy a entender. Totalmente. Entonces, el problema es que tú no puedes individualizar las cosas. No sé si me explico. De que yo vi, qué sé yo, que quizás eso no representó nada. Esa persona, si le daba coronavirus a un vacunado, quizá hubiese muerto. Pero la realidad es que las personas con 3 dosis de la vacuna, ya al final, cuando estaba la colita del coronavirus, tuvieron un comportamiento desde el punto de vista de enfermedad, de manifestaciones, que fue mucho menos agresivo que aquellas personas que tenían 2 dosis o ninguna. Perfecto. Lo que pasa es que hay la hipótesis, nada plausible, entiendo yo, de que el virus llegó a un tope, a una meseta, y luego iba a bajar de manera natural. Sí, eso Como ocurrió con la influencia española. con la Influenza, gripe española de hace 100 años y tal. Sí. Pero lo cierto es que coincide que las vacunas, porque fueron muchas, tumbaron casi abruptamente, porque todo el mundo estaba asustado. De verdad es que fue un momento difícil. Era casi una especie de guerra mundial que teníamos. Hermano, no estamos hablando de que hay 9 millones de muertos. O sea, la realidad es que uno lo cuenta lo que le pasó aquí. Aquí se murieron 4,000 y pico de gente, que es mucho.
Pero la realidad es que no es lo mismo. Hay sitios donde murieron más de 100.000 gente, como en Italia, que estaba mencionando. En Italia hay más de 100.000 muertos. ¿Tú sabes lo que son 100.000 muertos? En Estados Unidos fue terrible también. En Brasil. Es lo que te estoy diciendo, señores. Bueno, doctor, nosotros consideramos que ha sido una buena conversación, que No, excelente, buena en cualquier cosa. Pero compadre, bueno, aunque cualquier estaba muy cosa. tímido. Sí. se ha Aunque aprendido bastante. Aunque yo sí tengo que decir para cerrar, doctor, primero agradecerle totalmente su colaboración, su presencia, placer, una un gente, placer. un doctor de tanto prestigio como usted que esté aquí con nosotros, para nosotros es un Privilegio. un privilegio. Observar, para cerrar, no lo voy a dejar que opine sobre eso a don Luis, que se estaban callados, el que más preguntas fui Sí, yo, sí. los dos estaban como dos observadores, pero yo sé por cuál razón lo hicieron. Señores, muchas No, pero hay gracias. que no sabe qué fue lo que... Culpa de eso. Esto es para que tenga una idea, bye bye.